Bienvenidos a un nuevo módulo de correcciones en teledetección. En este caso vamos a proseguir con los métodos de corrección geométrica, en este caso a partir de puntos de control. Bueno, en este caso se trata de una alternativa de corrección más inductiva, ya que asume que no se conoce el origen de los errores, pero que estos pueden modelarse a partir de ajustar unas ecuaciones empíricas a un conjunto de puntos de los que se conocen tanto las coordenadas de la imagen a corregir como las del mapa o imagen de referencia. En ambos casos, la corrección se realiza en tres fases. Que serían básicamente localización de puntos comunes a la imagen y al mapa, es decir, o a la otra imagen de referencia. En segundo lugar, el cálculo de las funciones de transformación entre las coordenadas de la imagen objetivo y las de referencia. Y en tercer lugar, la transferencia de los niveles digitales originales a su nueva posición, definida por la función de ajuste. Bueno, para el establecimiento de los puntos de control hay que tomar en cuenta que a la hora de calcular cualquier función entre dos o más variables es necesario contar previamente con observaciones comunes a todas ellas. Es decir, de igual forma, las funciones que permiten transformar coordenadas entre la imagen y el mapa necesitan localizar una serie de puntos comunes en ambos sistemas de referencia. Esto es lo que se conoce como puntos de control, que seguramente ya conocen bastante bien por la fotogrametría. A partir de las coordenadas imagen y mapa se calculan las funciones de ajuste, de forma similar a cómo se obtienen en cualquier otro tipo de regresión multivariable o multivariante. Bueno, en consecuencia, la calidad del ajuste pues, va a depender de la precisión con que localicemos esos puntos y cómo se definan realmente los errores geométricos de la imagen. Una ubicación imprecisa de esos puntos, tanto en la imagen como en el mapa, o una distribución poco homogénea, muy sectorizada, pues implicará una estimación inadecuada y por tanto una corrección geométrica errónea. Para que el ajuste entre imagen y mapa sea correcto, entonces se requiere atender a estos tres aspectos en la selección de los puntos de control: número, localización y distribución. El número idóneo de puntos de control pues depende un poco del tamaño y de la complejidad geométrica de la imagen, ¿no? Cuando estamos tratando zonas de una topografía plana y adquiridas por un sensor con un IFOV estrecho, con un campo de visión estrecho, la transformación imagen-mapa puede hacerse en ecuaciones lineales simples, como de hecho haremos en el laboratorio correspondiente de correcciones geométricas. Por el contrario, si se trata de un terreno muy rugoso o el sensor varía notablemente las condiciones de observación, entonces va a ser preciso aplicar funciones de transformación pues, un poco más complejas, ¿no? Con polinomios de segundo o tercer grado, o bien utilizar modelos digitales de elevación. Bueno, lógicamente, cuanto mayor sea el grado de la ecuación de ajuste que utilicemos, pues se va a precisar también de un mayor número de puntos de control. En principio, en buena teoría, desde un punto de vista matemático, solo son necesarios 3 puntos para una función de ajuste de primer grado.
6 para una de segundo grado y 10 para una de tercer grado. Digamos, esto en buena teoría. Pero sí es cierto por experiencia propia y acumulada en el tiempo, ¿verdad? Y no solamente en teledetección, sino en fotogrametría también, conviene superar con mucho este listón mínimo de 3, 6 y 10 para funciones de primer, segundo y tercer grado respectivamente. Digo que conviene siempre superar con mucho este listón mínimo para garantizar una buena conformidad entre imagen y mapa, ¿no? Bueno, hay autores que aconsejan seleccionar entre 14 y 20 puntos para corregir una imagen Landsat MSS, las primeras Landsat que surgieron. Otros pues aconsejan, por ejemplo, el National Remote Sensing Center utilizaba del Reino Unido utilizaba pues entre 100 a 120 puntos para hacerlo lo mismo con una imagen TM. Bueno, para una zona pequeña, es decir, una escena por ejemplo, de 512 por 512 píxeles, con 10 o 12 puntos y una transformación de primer grado es más que suficiente. En caso de que el contraste topográfico sea importante, conviene seleccionar un mayor número de puntos y acudir ahí sí ya a polinomios de transformación más complejos. En cuanto a la localización, bueno, pues seguramente esto los que han llevado cursos o capacitaciones en fotogrametría digital seguramente conocen que en cuanto a la localización se recomienda que sean puntos claramente identificables en la imagen y en el mapa, preferiblemente aspectos antrópicos del paisaje que no estén sujetos a dinamismos temporales propios de la naturaleza, por ejemplo, cruces de carreteras, caminos, vías de ferrocarril, edificios, elementos con aristas, ¿no? Siempre que sea posible. Y también siempre que sea posible, pues no conviene señalar puntos en la línea de costa por razones obvias, ¿no? El efecto de las mareas, etc. Lo mismo puede aplicarse a cursos de agua, en ríos, embalses, etc. Con respecto a la vegetación, pues todo depende un poco del caso concreto, ¿no? Podemos utilizarla o no, aunque no es lo más recomendable en principio, aunque a veces es lo único disponible. Cuando se pretende registrar dos imágenes, la búsqueda de puntos comunes es un poco más sencilla. Hay rasgos que se pueden visualizar en una imagen y que no se recogen a veces en la cartografía básica, ¿no? Como es el caso de ciertas manchas de vegetación o ciertas parcelas agrícolas cuyos límites a veces pueden servirnos de referencia. Bueno, con respecto a la distribución, conviene que estos puntos se sitúen repartidos de forma equidistante o uniforme sobre el territorio que abarca la imagen, ¿no? Esto va a evitar errores debidos a una ponderación excesiva de algún sector del área de estudio. Y por supuesto esto es especialmente importante cuando hay contrastes topográficos y si utilizamos ecuaciones de segundo o de tercer grado. Hay que decir que en teledetección en general el efecto de desplazamiento del relieve es menor que en el caso de la fotogrametría, debido obviamente pues, a la altura de la órbita. También en imágenes de satélite, sin embargo, existe un cierto desplazamiento que puede causar problemas de ajuste cartográfico, ¿no? Y bueno, para intentar paliar esto, cuando no se disponga de un buen modelo digital de terreno, pues es recomendable tomar puntos de control sobre áreas a distinta altitud, ¿no? Siempre que estas sean claramente identificables en la imagen.
Bueno, seguramente ya saben que la toma de puntos, la selección de puntos de control es algo bastante laborioso, ¿no? Eh, Cuando son dos imágenes, cuando no es un bloque de 8 o de 12 o de 24, cuando tenemos únicamente dos imágenes, pues el proceso se simplifica bastante, es mucho más sencillo, ¿no? Eh, bueno, en el caso de corregir distintas imágenes de la misma zona para un análisis multitemporal, pues el proceso puede automatizarse, el de búsqueda de puntos comunes, a partir de señalar en una sola y de modo muy preciso esos puntos y situarlos en las otras ventanas de búsqueda. Bueno, la imagen que tienen, que están visualizando en este momento, son una serie de puntos de control seleccionados de la ciudad de Madrid, en España. Al tratarse de una zona urbana, es relativamente sencillo encontrar puntos de control para una imagen como esta, ya que hay muchos rasgos identificables, ¿no? Mediante fotointerpretación. Simplificando mucho, hemos señalado 11 puntos de control en esta imagen. Y en la tabla anexa pues se incluyen las coordenadas columna y línea de la imagen y su correspondencia X y Y en el mapa para esos puntos, utilizando pues una hoja 1.25.000 del IGN de España que está en proyección UTM. Bien, esos son los puntos de control utilizados para la corrección de la imagen anterior. Bueno, cálculo de las funciones de transformación. Como hemos comentado anteriormente, la corrección digital de la geometría de una imagen se hace con una serie de funciones que ponen en relación coordenadas imagen con coordenadas mapa. A partir de coordenadas X, Y del mapa, puede estimarse entonces qué columna y línea de la imagen corresponde a esa localización. Entonces, bueno, hay una función de transformación elaborada por Paul Mather, que es esa primera ecuación que están viendo, donde se indica la coordenada estimada de la imagen corregida, que se obtiene a partir de las coordenadas del mapa X y Y. El superíndice M indica el grado del polinomio de ajuste y el caso más simple de esto sería una ecuación lineal, que son las dos que aparecen debajo, las de C y L, que hace referencia a columna y a línea. De hecho, C y L son las coordenadas estimadas de columna y línea respectivamente para unas coordenadas determinadas del mapa X y Y, es decir, X sub I y Y sub I. Bueno, básicamente se trata de una regresión lineal múltiple, donde las letras A, A sub 0, A sub 1, A sub 2, B sub 0, B sub 1 y B sub 2 son los coeficientes de regresión. Y X sub I y Y sub I son las variables independientes, mientras que C sub I y L sub I son las dependientes. También podrían formarse otras dos ecuaciones similares en donde las variables estimadas fueran las coordenadas X y Y del mapa a partir de las coordenadas C, L de la imagen. Lo que quiero llegar con esto es a que realmente la conversión puede realizarse en un doble sentido, desde las coordenadas del mapa hasta la imagen o viceversa. Bueno, del mismo modo que en la regresión convencional
Estas funciones pueden definirse gráficamente por un plano que expresa la relación entre las coordenadas de las variables independientes, que son el eje X y Y, y la variable dependiente, que sería el eje C o L, columna o línea. Pues bueno, desde un punto de vista práctico conviene considerar que es suficiente con una función lineal para bueno, abordar un amplio conjunto de transformaciones de la imagen, como cambiar su escala y origen, inclinarla, modificar la relación entre sus ejes e incluso rotarla. Estas alteraciones bueno, serán suficientes para corregir imágenes pequeñas, siempre que no se den contrastes altimétricos importantes, ¿verdad? Siempre la topografía. En caso de precisar una modificación más estricta o más rigurosa, se puede acudir a funciones de segundo o de tercer grado, que es donde se abordan alteraciones geométricas no lineales. Dicho de otro modo, la función no se define por un plano con ejes lineales, sino por una superficie con ejes curvilíneos. Pero bueno, por cuestiones de simplicidad nos vamos a centrar en funciones de primer grado. ¿Okay? Bueno, los coeficientes de las funciones de transformación se calculan normalmente a partir de aplicar un ajuste por mínimos cuadrados, con operaciones de cálculo similares a las que requiere una regresión múltiple convencional, ¿no? La exactitud en el grado de ajuste conseguido finalmente se mide por la importancia de los residuos o residuales, ¿no? Como probablemente ya conozcan, el residual de la regresión es la diferencia entre el valor estimado y el valor observado para cada uno de los puntos muestreados en el proceso. Cuanto mayor es este valor, pues el ajuste entre las variables independientes y dependientes pues es menor. En este caso, la calidad de la corrección geométrica puede valorarse comparando para cada punto de control las coordenadas estimadas por la regresión con las reales. ¿Okay? Y el promedio de los residuos normalmente se conoce como error medio cuadrático, el Root Mean Square Error, el RMSE, que se calcula como la raíz cuadrada de las desviaciones entre los valores observados y los estimados por la regresión, tanto para filas como para columnas, ¿no? Que es básicamente la ecuación o la función que están viendo en las pantallas, la primera. También puede calcularse el RMSE para cada punto, simplemente como la raíz de los residuales al cuadrado para ese punto. Al final, ese valor no es más que la distancia entre sus coordenadas reales y las estimadas por la regresión, igualmente. Por tanto, podemos también utilizar el término error longitudinal, EL, para referirnos al RMSE de un punto concreto, que es la segunda ecuación que están viendo. Empleando este término puede resolverse una confusión bastante habitual, que considera el RMSE como solo aplicable al conjunto de los puntos por el término, ¿no? Error medio, y no a cada punto individualmente. Y además es más acorde con la variable que estamos estimando, la posición, y con el tipo de errores que cometemos, que suele ser distancia al punto observado. La calidad general de un ajuste se evalúa a través del RMSE, el error medio cuadrático, o del valor de los EL para cada punta.
los errores longitudinales para cada punto. Si el promedio supera un cierto valor que previamente hemos conocido, habitualmente igual o inferior a un píxel, entonces es necesario aplicar alguna de las siguientes soluciones. Con errores iguales o inferiores a un píxel, insisto. Sería, entre las soluciones sería verificar las coordenadas de los puntos introducidos, revisando que tanto las coordenadas de la imagen como las del mapa sean precisas. En esta fase puede ser conveniente anotar el grado de confianza que nos merece ese punto en particular, según la seguridad que tengamos de que está correcta o incorrectamente ubicado. Después, en segundo lugar, si una vez verificadas las coordenadas se mantiene un alto RMSE, pues puede ser conveniente eliminar algún punto con mayor tasa de error, siempre que se trate de los catalogados como de dudosa fiabilidad, ¿no? O se sitúe sobre un área próxima a otros puntos inclinados en la ecuación, lo que permite mantener ese sector en el ajuste final. Eliminar un punto de un sector poco representado puede suponer una reducción artificiosa o artificial del error, ¿verdad? Que luego se manifiesta en sectores de la imagen que están mal referenciados. Este es un pequeño truco o consejo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque a veces el camino fácil trae peores consecuencias que el mal que se trata de remediar, ¿no? Bueno, en tercer lugar, también podemos optar por incrementar el orden del polinomio. En caso de que las deformaciones de la imagen sean muy acusadas, especialmente en casos, en terrenos muy quebrados, ¿no? También esta solución debe tomarse con cautela, igual que la anterior, especialmente cuando el número de puntos es pequeño, porque lo que podemos generar es un sobreajuste de esas zonas que al final pues, introduce errores notables en otras zonas poco representadas, incluso cuando los residuales son bajos, ¿verdad? Bueno, por esta y por otras razones, para verificar correctamente la corrección, la redundancia, la corrección geométrica, es necesario introducir puntos de verificación. Puntos de verificación que no se hayan utilizado en el cálculo de la ecuación de ajuste y que permitan estimar el RMSE, el error medio cuadrático real, obtenido en el proceso. ¿Esto qué nos permite? Pues algo muy importante, que es evitar el sesgo de que una distribución incorrecta de puntos pueda introducirnos, porque se evalúa el error no sobre los puntos muestreados, sino sobre otros adquiridos de modo independiente al ajuste, para entendernos. Bueno, hay un ejemplo en el caso de la imagen corregida de Madrid que les mostré anteriormente. Para esa corrección se tuvo en cuenta la ausencia de relieves importantes en la escena. Es una zona topográficamente bastante llana. Se optó por elegir una ecuación de ajuste de primer grado con un RMSE inferior a un píxel, que tratándose de Landsat, de Landsat 7, pues era inferior a 30 metros. A partir de los 11 puntos de control que se seleccionaron previamente, se obtuvieron unas funciones iniciales de transformación. El estudio de los residuales y del EL, el error longitudinal de cada punto, permitió observar errores excesivos en la ubicación de algunos de ellos. ¿Okay?
lo que ocasionó un RMSE excesivamente elevado, de 2,13 píxeles. Tras verificar las coordenadas, se optó por eliminar 2 puntos que parecían algo más conflictivos. Y con los 9 puntos resultantes se obtuvieron las ecuaciones que ven en la parte inferior de la imagen correspondientes a columna y respectivamente columna y línea. Perdón. Con respecto a esos ajustes, utilizando las ecuaciones que se ven en la parte inferior, el ajuste, el RMS final que se obtuvo, después de ese ajuste, es de 0,76. Esto supone un error estimado en las distancias de 22,8 metros, que es aceptable para nuestros objetivos porque está por debajo de la resolución espacial de mínima, que es el tamaño del píxel, que son 30 metros. ¿Okay? En la imagen, además, en el cuadro, tienen los residuos finales. Bien, vamos a ver cómo se procede con la transferencia de los niveles digitales originales a los de la posición corregida. Hay que tener en cuenta que las funciones que hemos visto permiten traducir coordenadas del mapa a la imagen. Pero si se pretende crear una imagen que se corresponda adecuadamente con esas coordenadas, es necesario hacer el trasvase, por así decir, de los niveles digitales de la imagen original a su nueva posición. Entonces, las funciones de ajuste son las que permiten calcular la posición correcta que deberá tener cada píxel. Pero realmente no origina una nueva imagen, ya que suponen solo un trasvase de coordenadas, no de nivel digital. Esto es importante para tener clara la idea de que la radiometría y la reflectancia, el contenido de cada uno de esos píxeles, en principio no se altera. Explicado de otra manera, podemos decir que estas funciones de transformación crean una nueva matriz correctamente posicionada, pero vacía. Y el llenado de esa matriz posteriormente es el objetivo de esta fase de las correcciones geométricas, ¿no? El problema, es más complejo en realidad, porque idealmente cada píxel de la imagen corregida debería corresponderse a un solo píxel en la original. Y lamentablemente esto no ocurre así. Lo normal no es que sea así, sino que el píxel de la nueva imagen se sitúa entre varios píxeles de la original, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo lo que están viendo en la imagen. Además, puede haber una notable alteración, porque el proceso supone una alteración de la geometría original de la escena. Y también puede variarse el tamaño del píxel en la imagen corregida, haciendo aún más complicado encontrar el nivel digital que mejor exprese el valor radiométrico detectado por el sensor para esa posición. Entonces, el trasvase de niveles digitales a las coordenadas cartográficas de interés puede abordarse por normalmente, digamos, los más habituales son 3 métodos, ¿no? El vecino más próximo, la interpolación bilineal y la convolución cúbica. Simplificando mucho las cosas, puede resumirse al final en 2. Según almacenen un nivel digital de la imagen original, o lo obtengan mediante una interpolación de varios niveles digitales originales. Entonces, hay entre esos 3 métodos el del vecino más próximo, que encontrarán en la
en la bibliografía como Nearest Neighbor, se basa en situar en cada celda de la imagen corregida el nivel digital del píxel más cercano en la imagen original. ¿Ok? Es la solución más rápida y la que supone menos transformación de los niveles digitales originales. El principal inconveniente está en la distorsión que introduce en rasgos o elementos lineales de la imagen. Por ejemplo, pues no sé, carreteras, caminos, fallas, ríos. Entonces, bueno, esto provoca que estos elementos puedan aparecer en la imagen corregida con líneas quebradas, ¿no? Con líneas ligeramente quebradas. La interpolación bilineal, bueno, esto vamos a verlo más adelante en una comparativa de varias imágenes. La interpolación bilineal, el bilinear interpolation, supone promediar el nivel digital de los 4 píxeles más cercanos en la original. Bueno, este promedio se pondera según la distancia del píxel original al píxel corregido. Y bueno, tiene una mayor influencia tienen, una mayor influencia los píxeles más cercanos en la imagen inicial, ¿no? Entonces, la consecuencia de esto es que se reduce el efecto de distorsión en rasgos lineales, que era el problema que teníamos anteriormente. Pero por contrapartida tiende a difuminar mucho los contrastes espaciales de la imagen original, ¿no? Bueno, tenemos por último la convolución cúbica, el método de cubic convolution, que considera los niveles digitales de los 16 píxeles más próximos. Entonces, digamos que visualmente es más correcto, pero supone un volumen de cálculo pues mucho más elevado. Entonces, son costos mucho mayores a nivel de procesamiento de software, que pueden volverse serios en escenas muy grandes o en escenas no tan grandes con una resolución espacial grande, es decir, tamaños de píxel pequeño y por tanto más píxeles. ¿Ok? Bueno, esos 16 píxeles más próximos los podemos observar fácilmente en el sentido del algoritmo que vemos ahí, ¿no? Bien. Bueno, la elección de uno u otro de los 3 métodos de corrección pues depende un poco de la finalidad, ¿no? Y de los recursos a nivel de hardware y software que tengamos, ¿no? Si se pretende clasificar una imagen, perdón, si se pretende corregir una imagen clasificada, el método del vecino más próximo es prácticamente la elección obligatoria, ¿no? Porque es el único que preserva los valores originales al no introducir promedios. Que por otra parte no tendría sentido en una clasificación temática, ¿verdad? Perdería el sentido. También este algoritmo de vecino más próximo sería el más adecuado para cuando se presenta, se pretenda preservar lo más posible la radiometría original de la imagen. Es decir, si no queremos alterar ni reflectancia ni bits, este sería el obligatorio, por así decir. En caso de que la corrección geométrica se dirija sobre todo a generar ortoimágenes para análisis visual, ya convendría optar por algoritmos de interpolación un poco más elaborados, ¿no? Concretamente el de convolución cúbica.
Como regla general, aunque ya lo he mencionado, el número de puntos de control siempre debe ser mayor que el número de parámetros que se van a calcular. Es decir, el mínimo, en principio mínimo sería 3 en una transformación lineal, 12 en una cuadrática y 24 en una cúbica. Con esto tenemos una referencia aproximada del número de puntos de control, ¿no? Bueno, como podemos observar en esta imagen de una zona agrícola en los alrededores de Madrid, las diferencias visuales entre la interpolación bilineal o la cúbica, que son las dos inferiores, las dos de abajo, pues son prácticamente imperceptibles, ¿no? Bien, para abordar el otro tipo que no hemos visto aún de convolución, de interpolación bilineal, voy a mostrarles un ejemplo de cómo se aplicaría esta operación, ¿no? de trasvase de niveles digitales. Lo vamos a tomar de nuevo con una imagen de Madrid, en la cual tienen indicadas ya las ecuaciones de ajuste, la parte inferior, que ya habíamos comentado. Y lo primero que hay que hacer, o que tiene que hacer el intérprete o el técnico, en este caso sería definir el área sobre la que se va a aplicar el proceso. Puede ser mediante coordenadas UTM, XY, de los vértices y el tamaño de píxel también, del píxel en X y en Y, o mediante las coordenadas de los vértices y el tamaño de la imagen en columnas y líneas. En el primer caso se calcula el tamaño de la imagen dividiendo la diferencia de coordenadas entre el tamaño del píxel. En el segundo se obtiene el tamaño del píxel dividiendo la diferencia de coordenadas entre el número de filas y columnas. Normalmente se emplea la primera opción. En este ejemplo se indicaron las siguientes coordenadas de las que están visualizando, de los vértices noroeste, que serían 434.000 y 4.480.000, sureste, que sería 444.000 y 4.470.000, y como tamaño de salida del píxel, pues 50 por 50 metros. Entonces, con estos datos, el software opera de la siguiente forma. Primero, estima las coordenadas en columnas y líneas de los vértices de la imagen corregida, a partir de las ecuaciones de ajuste que habíamos visto anteriormente. Suele comenzarse por el vértice noroeste, ya que resulta el origen de la nueva imagen, usando esas funciones. La columna y línea estimada por el ajuste sirve para extraer el nivel digital que vamos a situar en la posición 434.000 y 4.480.000. Si utilizamos el criterio del vecino más próximo, que es ese nivel digital correspondería al del píxel situado en la columna 397, ¿no? Y la línea 240 de la imagen original. Siempre hay que tomar en cuenta que buscamos los enteros más cercanos a los valores estimados por las ecuaciones. En caso de que utilizásemos la interpolación bilineal, el método que nos faltaba por ver, el nivel digital se obtendría por un producto ponderado de los 4 puntos más cercanos, de acuerdo a esta fórmula o ecuación que están viendo, donde D mayúscula sub I indica la distancia entre el píxel y el que pretende interpolarse. En este ejemplo, el nivel digital asignado a la posición 434.000 y 4.480.000 sería
un promedio ponderado de los NDs correspondientes a los píxeles 397-240, 397-241, 398-240 y 398-241. La distancia D la calculamos a partir de esta otra función, en la cual, bueno, delta X y delta Y son las diferencias entre el valor estimado y el original en columna y línea, respectivamente. Por ejemplo, para el píxel situado en las coordenadas 397-240, el delta X sería igual a 0,38 y delta Y a 0,48. Por tanto, D sería igual a 0,612. En consecuencia, ese píxel tendría más peso en el cálculo que el situado en 398-241, que contaría con una distancia de D igual a 0,8. Bueno, el resto de los niveles digitales de la imagen se obtienen de forma similar al indicado, ¿no? Conociendo las coordenadas UTM del vértice noroeste de la zona, el tamaño del píxel, y pueden irse calculando las coordenadas UTM del área que pretende, entre comillas, llenarse o rellenarse con niveles digitales de la imagen original. Simplemente hay que añadir la coordenada X del vértice noroeste, a esa coordenada añadirle 50 metros de separación entre píxeles para obtener la siguiente coordenada X. Y en el caso de la coordenada Y, en lugar de sumar hay que restar el tamaño del píxel para obtener la siguiente fila de la imagen corregida, ya que las coordenadas en Y decrecen normalmente de norte a sur, al menos en un sistema de coordenadas UTM, como es este caso. Una vez calculadas las coordenadas UTM, se introduce en las ecuaciones que habíamos visto anteriormente, se obtiene la columna y la fila estimada para tales coordenadas y quedaría listo. Y a partir de esos valores estimados, pues puede obtenerse el nivel digital correspondiente a esas coordenadas, que, por ejemplo, para el píxel situado en la columna 220 y línea 165 de la imagen de salida, serían las coordenadas UTM que tienen ahí delante, ¿no? 445.000 y 4.471.750. A partir de esas coordenadas se puede estimar la localización en columna y línea de la imagen original usando las funciones o las ecuaciones, lo que ofrece un valor estimado de columna y línea de 807,44 y 433,66 respectivamente. De esto se puede deducir que el nivel digital del píxel 220-165 en la imagen corregida, con coordenadas UTM 445.000 y 4.471.750, tendrá asignado el nivel digital del píxel situado en la columna 807 y en la línea 434 de la imagen original, si utilizamos el método de vecino más próximo. Y bueno, este proceso se continúa hasta que se alcanza el vértice suroeste de la zona designada por el técnico o por el usuario, nosotros en este caso, momento en el cual se finaliza, el software finalizaría la corrección, ¿verdad? Bueno, las correcciones geométricas basadas en puntos de control han sido los procedimientos más habituales para
Para imágenes espaciales de alta resolución o de media resolución, como Landsat, Spot, etc. Que además está disponible para programas comerciales. Los resultados, en la mayor parte de los casos, son aceptables, pero en el caso de trabajar sobre zonas con un relieve muy accidentado o con imágenes aéreas, es donde las deformaciones geométricas nos van a ocasionar más problemas y están estrechamente ligadas al modelado del relieve, ¿no? Ahí hay que acudir a información geográfica extra, ¿no? Que, bueno, con la creciente conexión que hay entre la teledetección y los SIG, pues es algo cada vez más fácil. Tenemos que contar previamente con un modelo digital del terreno. En el campo de la corrección geométrica, el hecho de introducir un modelo digital de elevaciones normalmente implica realizar una rectificación diferencial, donde cada nivel digital se transfiere separadamente desde la imagen original a la resultante a partir de corregir la posición del píxel en función del desplazamiento debido al relieve. Ahí les voy a compartir una publicación de 1995 de Pala y Pons, una publicación de la Universidad de Barcelona, donde ahí tienen un poco más detallado, con mayor nivel de profundidad, cómo se aborda este proceso. Cada coordenada X, Y Z, también del DEM, se va a transformar a la imagen mediante ecuaciones colineales, ecuaciones de colinealidad, interpolando el nivel digital de la imagen a partir de uno de los métodos que ya hemos comentado anteriormente. En todo caso, la corrección se puede simplificar empleando un modelo polinomial o polinómico, donde la altura o la altitud se introduce como una nueva variable independiente, que es la ecuación que están viendo en este momento. Eso suele ofrecer resultados mucho mejores al ajuste lineal o simple. Incluso aunque en menor proporción, también al de segundo grado cuando el terreno es muy montañoso. Bueno, esta inclusión de los datos altimétricos, ¿no? es clave cuando las imágenes no se adquieren verticalmente, como es el caso, por ejemplo, de Spot, en las que los errores debidos al relieve pues, pueden ser muy importantes. Simplemente para finalizar, mencionar que las correcciones geométricas tradicionalmente son operaciones que se han concebido como imprescindibles a cualquier análisis posterior de la imagen, pero que en los últimos años se prefiere restringir estas correcciones a la fase final de muchos trabajos. Una vez que se han obtenido los resultados finales, ¿no? La razón de esto es doble. Se reduce el tiempo de tratamiento, ya que en lugar de corregir todas las bandas originales, basta corregir una, la que contiene la imagen resultado. Además, pues se aborda la clasificación con los valores originales, evitando el efecto de promedio que va junto a la tercera fase de un proceso de corrección. Hay autores que han estudiado bien la importancia de este efecto, como Smith y Kovalich en 1985. Bueno, las conclusiones de estos trabajos más o menos apuntan todas en la línea de aconsejar la realización de clasificación con los valores originales. Porque bueno, no se encontraron grandes pérdidas de exactitud con el empleo de las imágenes corregidas de todas maneras, pero sí se recomienda utilizar esos valores originales.
Hay determinadas aplicaciones en las que las correcciones son un paso obligado y previo a otros tratamientos y otras en las que no. En general, las correcciones geométricas son necesarias en algunas aplicaciones de teledetección y en otras no. Y esto va a depender fundamentalmente del sensor y de las especificaciones técnicas de la plataforma, de las imágenes y del nivel de tratamiento o de procesamiento también de las imágenes con las que vamos a trabajar.